Mi nombre es Arely González, maestra y coreógrafa de la danza nacionalista, patrimonio viviente del estado Anzoátegui. Arely González era una niña muy traviesa, demasiado inquieta, y mi madre nunca me llevó al preescolar porque yo tenía una tía cercana que me enseñó a leer y a escribir. Yo nací con una inquietud a la gimnasia y a la danza. Amaba la danza profundamente, pero nunca tuve la oportunidad de ir a una escuela. Soy la cuarta de 7 hermanos. Todo lo que veía en la televisión, yo lo reproducía luego. Mi hermana mayor veía eso en mí y le agradaba. Recuerdo que mi hermana me montaba en la mesa del comedor, que era una mesa muy grande para 12 puestos, porque comíamos en familia. Mi padre fue huérfano y mi madre también, y ellos siempre nos enseñaron el amor por la familia y por esos valores que deberíamos de permanecer y prevalecer, el estar unidos, ¿sí? Aunque fuera en alguna de las comidas. Sin embargo, mi hermana quitaba los manteles, los adornos y me montaba en esa mesa con algunas faldas de mi madre y me las enrollaba con un pañuelo para que yo le mostrara lo que yo era capaz de hacer. Y así con apenas 5 años, yo ya tenía esa sensibilidad para la danza, sin saber que lo tenía, por supuesto, porque yo era totalmente ignorante de todos esos saberes. Ahí me descubre la maestra, era campeona de jabalina y de salto alto, Benilde Ascanio. Ella había ido a las Olimpiadas y a los grandes Juegos Olímpicos y le pregunta a mi maestra quién me había enseñado a hacer gimnasia, y cuando me entrevista yo le digo que yo no sé qué es gimnasia y que yo hacía eso por instinto. Y ella me consiguió una beca para ir a México a estudiar gimnasia acrobática, pero mi padre decía que como iba a mandar a su hija a estudiar a una escuela en un país lejano donde yo no tenía familia. Y bueno, me quedé así, pero mi mamá, que sí tenía esa sensibilidad, me ponía los programas de Yolanda Moreno en un canal de televisión, y esa era la única manera de que yo estuviera tranquila. Y así mis sueños fueron convirtiéndose en una hermosa realidad. Es allí cuando tengo 12 años y era la alumna, la gimnasta número 1 del liceo. Es así como el maestro Oscar Padilla, quien tenía una visión de muchas cosas, porque él era un hombre muy activo y le gustaba la cultura. Él me dice, llegó una maestra al liceo, yo estudiaba primer año con 12 años, y me dice, se llama Irene Johnson. Es una persona a quien admiro, a quien quiero, amo y la voy a amar toda la vida, porque ella fue mi primera maestra de la danza. Y es así como yo me inscribo en el grupo de danza del liceo. Cuando yo llego allí, por supuesto que era muy pequeña, yo no tenía seno, yo quizá por la gimnasia y la cantidad de ejercicio que yo hacía diariamente, quizá era muy delgadita, no engordaba, y me descubre, y al conocer a la maestra, el mismo día escucho que hay una audición en Danzas Venezuela. Yo pregunto qué era Danzas Venezuela y me dicen que la que dirige Yolanda Moreno. Cuando me dicen eso, bueno, imagínense la locura que a mí me dio internamente, porque ese era mi sueño, conocer a esa extraordinaria mujer que le había dado el título más importante a Venezuela. Eran mayores y que estaban en grados superiores que yo, porque el Liceo Manuel Palacio Pardo, que está ubicado en el 23 de enero, donde yo viví muchísimos años, toda mi infancia, eran ya más expertas y a mí no me toman en cuenta. Pero mi astucia me permitió copiar el sitio, la hora y el día. Es así que eso fue un día lunes, el martes y miércoles yo guardé los diales de mi merienda, los sacrifiqué para poder ir allí y empezó mi imaginación a dar vuelta. Empiezo a preguntar entre vecinos y amigos, por supuesto que no en mi casa, porque no me iban a dar permiso. Y dando llego
a la Quinta Arbelo, una casa hermosísima que tenía todas las actividades de las artes, música, hasta tenía carpintería. Llegando, pero lo más gracioso es que antes, al salir del liceo, yo le digo a mi madre una mentira piadosa. Yo le digo, madre, voy a estudiar con una amiguita porque tengo un examen, pero resulta que yo me metí en la iglesia, que estaba solitaria, me puse un sostén de mi hermana que tenía los senos muy pequeñitos y como yo no tenía senos, le metí un par de medias de paño, sentirme como que era una mujer muy grande. Me puse una falda, una camisa manga larga de mis hermanas que me quedaban a mitad de pierna y me hice una cola porque tenía el cabello debajo de los glúteos. Porque yo pensaba, vean lo que es la imaginación de una niña, que si yo me veía china, yo me veía como más adulta. Así llego a Danzas Venezuela. Y al llegar allí había muchísima gente y yo decía, pero yo tengo que entrar, yo tengo que verla. A mí no me importaba más nada, sino era conocerla. A alguien se le ocurre la brillante idea de decir, llegó la bailarina, llegó la Yolanda Moreno, y esta muchacha humilde, pero inteligentísima y traviesa, en vez de ir y correr a ver a Yolanda Moreno, entró en el salón de danza. Allí a mano derecha estaba el camerino de las mujeres, por cierto, aunque yo no lo sabía y ahí me escondí. Cuando entró la maestra dijo, cierren la puerta y se quedó un gentío afuera. Si no hubiese sido por mi astucia, yo estaría afuera y nunca lo hubiera visto, ni mucho menos haber realizado mi sueño. Cuando estamos allí, comienza la clase de ballet, comienza la clase de contemporáneo, pero yo no tenía uniforme porque yo fui de curiosa. Y fui saliendo como un ratón y veía que la maestra me veía, porque me imagino que ella se preguntaba, ¿y esta niña de dónde salió? Recuerdo muy bien, clarito, a mi desaparecido maestro Pablo Prazuela, el director de Danza Aragua, y que en ese entonces era subdirector de Danza Venezuela. Él estaba en la percusión y yo le digo, como las maestras, los que estaban invitados allí, decían que no era el paso, que no era así, que no sonaba, que no... Y yo le toco el hombro y le digo, señor, yo me puedo hacer ese paso porque yo me lo sé. Él me vio y se echó a reír y yo no le di importancia, yo me metí porque mi fiebre era bailar y que ella me viera. Lo hice también que me aplaudieron tanto y a mí me dio mucho miedo y me fui. Me fui sin esperar un veredicto, pensando que había hecho algo malo. Y cuando salí era muy tarde, era de noche. Y en el año 65, una niña de 12 años no andaba sola por la calle. Es así como llegó a mi casa, mi hermana mayor, quien siempre fue mi cómplice, me abrió la puerta, me disculpó ante mis padres. Y ellos no se enteraron, pero al día siguiente la conciencia me remoldía y le dije a mi madre lo que había hecho. Allí mi mamá entendió por qué había hecho esa travesura y cuando volví al liceo tenía mucho temor porque pensaba que me iban a llamar la atención y mi maestra Irene Johnson dice, tengo dos noticias que darles, una buena y una mala. Y dice una muchacha que era de las que fueron escogidas para ir al casting, diga la mala primero. Ustedes ninguna quedó. Y la buena, Arely, tienes que ir mañana a Danza Venezuela porque la maestra te quiere conocer. Cuando yo sentí eso, mis ojos las vieron a todas, de la misma manera que ellas me vieron a mí, con burla y sarcasmo cuando yo no fui seleccionada. Entonces fue mi oportunidad porque mi astucia y mi emoción eran muy grandes. Y así fue como le dije a mi mamá la mentira que había hecho, mi mamá me llevó. Y desde allí, desde el año 65, me quedé hasta el sol de hoy. Y como mi hermana creía tanto en mí, ella me invitó a que formara un grupo en Guaraguao. Y fue muy atrevida y muy audaz, porque si en este momento me lo hubiesen dicho, yo hubiese dicho que no, porque no tenía la experiencia que tengo ahora. Sin embargo, yo comencé con un grupo de 10 niñas donde les enseñaba lo que yo creía que era bailar.
Eso porque era muy ingenua y era muy bondadosa con lo que yo hacía y creía. No solamente les enseñaba la danza, sino les enseñaba a hacer gimnasia. Y allí comencé con ese grupo en Guaraguao. Fue el primer grupo que yo lancé. Luego de mi ida a Danza Venezuela, por supuesto, cuando vi la responsabilidad de las clases, de todo lo que implicaba la responsabilidad, yo no pude volver, porque la danza me absorbió. Y tuve una gran fortuna. Yo digo fortuna porque siempre fui aplicada y dedicada. Yo no faltaba, yo llegaba temprano. Eso lo tomaba en cuenta no solamente mi maestra, sino todos los docentes, profesores increíbles que Dios me regaló, porque me enseñaron no solamente la danza en todas sus especialidades, sino que me dieron unos valores incondicionales. Y es allí como comienzo a hacer danza clásica con el maestro Henry Danton, con los hermanos Portillo, Rafael e Irina Portillo, con mi querida maestra Nina Novak, con Juan Monzón, Pepe Serrano, los españoletos, mi hermana Patricia, que más que mi compañera fue mi hermana, fue mi maestra, la quiero, la adoro, donde quiera que esté, fue una de las personas a quien más le agradezco mis saberes. El Gudelia Castillo, por supuesto, y era, no sé cómo decirlo, porque quizás suene un poco pedante, pero la maestra siempre ha dicho que yo tengo un talento que lo tienen pocas personas, que poder cantar, bailar, tocar un instrumento y memorizar una coreografía, aunque me la acaben de enseñar, que, que no lo tienen todo el mundo. Y yo siempre he sido respetuosa y una de las cosas que me ha ayudado es la humildad con que me enseñaron en mi casa, los valores para no ser presumida y no decir nunca, yo jamás pensaría que soy la mejor, aunque mi maestra lo ha dicho en varias ocasiones. Pero ese estar, perpetuar y venir y ser alumna me ha enseñado muchísimas cosas y creo que si todos los bailarines pensaran como yo, Venezuela tiene un potencial humano para las artes y creo que es una de las potencias más ricas, no solamente en talento, sino en oído musical, en muchas cosas, en la gimnasia, en el deporte, en las artes plásticas. Y a mí me gusta todo eso que yo pude aprender. Aprendí a tocar percusión con mis compañeros de los músicos de Danza Venezuela. Yo vivía mi vida, mi fantasía la viví siempre en la danza. Yo llegaba en la mañana y no tenía horario para salir. Y así se lo hice saber a mis padres y afortunadamente mis hermanos me respetaron, me respaldaron y mis padres también. He sido muy feliz en la danza. Y así como he sido feliz, pienso que todo el mundo merece ser feliz y aprender lo que le gusta bajo la dedicación y el amor de un maestro. Recibí amor de mis maestros y amor doy a mis alumnos. Esa es una de las cosas que le doy gracias a Dios por darme ese don. Paciencia, sabiduría y dedicación. Una vocación que yo no sabía que tenía. Y comencé a montar bailes desde muy temprano. He sido la maestra más joven que ha tenido Danza Venezuela porque comencé a los 13 años. Y siempre valoré eso y respeté. Por eso hoy en día soy afortunada. Tengo muchos hijos que la danza me ha regalado. Me ven, y aunque son casi de mi misma edad, me ven como una maestra que he sido y con una hermana con muchos valores. Pero eso no deja que yo deje de ser humilde, porque creo que los verdaderos talentos siempre han sido humildes. Mi maestra es una persona muy sensible, muy humilde. Nunca me trató ni a nadie con palabras ofensivas, con palabras que tengan negatividad para las artes y con un respeto único. Eso no quiere decir que no me hayan castigado. Me castigaron muchísimo porque vuelvo y les recuerdo, yo era demasiado tremenda. Y entonces cuando íbamos a los viajes yo quería tener dinero para gastar y traerle cosas a mi familia. Y entonces hacíamos lo que llamábamos matatigre. Pero ella decía que yo no merecía estar por ahí de noche, primero porque era una muchacha muy inocente y segundo porque yo tenía un sitial en la danza que lo han tenido muy pocos y es verdad. Hoy en día agradezco a mi maestra
ese castigo, porque yo nunca lo tomé como un castigo, yo lo tomé como que era mi mamá y mi papá que me hablaban. Y yo, bueno, tuve 2 padres y 2 madres. Me queda una viva todavía, pero la sigo adorando y admirando y la sigo respetando y valorando como creo que mi hijo debe respetar y merecer a su madre.